Entonces este mensaje que está basado en el Evangelio de Juan. Estamos en el capítulo 18 a partir del versículo 15 hasta el 28. Así es que los que gusten acompañarme en la lectura pueden hacerlo. De otra forma, pueden ustedes escuchar. Dice en el versículo 15: Simón Pedro y otro discípulo seguían a Jesús. Este discípulo era conocido del sumo sacerdote y entró con Jesús al patio del sumo sacerdote. Para comenzar este tema, hemos estado siguiendo el hilo de la historia a lo largo del Evangelio de Juan por las últimas semanas y meses ya. Hacia los finales capítulos ya hemos entrado a la parte de la pasión de Jesús. Ya Jesús está a punto de ser crucificado. En el capítulo 18 es arrestado y traicionado, y ahora a partir de estos versículos comienza su juicio, uno de 6 juicios. Aquí han llevado a Jesús delante de Anás, y dice en este primer versículo que Simón Pedro y otro de sus discípulos le seguían. Eso quiere decir que en el monte de Getsemaní vinieron y rodearon a Jesús. Hablábamos que posiblemente eran alrededor de 600 personas, soldados romanos, judiciales del templo, y todos huyeron, corrieron, dejaron a Jesús solo, para solamente quedarse a lo lejos este discípulo y el apóstol Pedro. El apóstol Pedro, aquel gran aguerrido discípulo, aquel que sacó la espada y le cortó una oreja a uno de los siervos del sumo sacerdote, aquel que se mantenía cerca, que declaró que si era necesario iba hasta la cruz a morir con Jesús. Uno que era de carácter fuerte, que lo vemos en todas partes, y que hasta el día de hoy continuamos escuchando mucho del apóstol Pedro. Y sin embargo, huyó, pero al mismo tiempo se mantuvo de lejitos y cerca, lejos y cerca, siguiendo, porque quería saber lo que habría de acontecer con su maestro, con su amado maestro. Se mantuvo cerca del Señor a través de estos juicios, e incluso también ese discípulo se habla que llegó también hasta los pies de la cruz del Calvario. Pero el apóstol Pedro estaba tratando de evitar ser identificado. O sea que entró en los terrenos de una arena movediza, entró en los terrenos peligrosos. Amaba a Jesús, pero al mismo tiempo no quería arriesgar su vida. Entró en los terrenos de tentación hasta que llegó a ser presionado, y finalmente nos lleva a lo que vendría, o a lo que es el tema del día de hoy. Después de esta traición y arresto de Jesús, ahora Jesús finalmente es negado por uno de sus mejores apóstoles, el apóstol Pedro. El apóstol Pedro tiene mucha historia y un carácter de fe. Si recorriéramos un poco más el libro de Hebreos, el apóstol Pedro aparecía en ese capítulo de los héroes de la fe cristiana, de la fe de los hijos de Dios. Y sin embargo aquí fue tentado hasta negar a Jesús. El autor Kuperper, él dice que Jesús
aceptó 3 veces su identidad como aquel que fue acusado, diciendo yo soy, mientras que su mejor discípulo, por así decirlo, lo negó 3 veces. La ironía. Eso a veces nos demuestra el pobre discipulado que hasta ese entonces el apóstol Pedro llevaba. También vamos a ver que no es una relación con Dios totalmente desarrollada, sino carente de ciertas características. En el versículo 16 dice: pero Pedro se quedó fuera a la puerta, y salió el otro discípulo que era conocido del sumo sacerdote, habló a la portera y llevó a Pedro adentro. En esta historia aparecen 2 personas a la par de Jesús, y habla de esta segunda persona como el otro discípulo. En un previo capítulo, así como en uno posterior, habla de este otro discípulo de la misma forma. En el Evangelio de Juan, por cierto, el mismo autor que consideramos es el apóstol Juan, siempre escribe en tercera persona, o sea, como si él fuera otra persona. Pero este otro discípulo, algunos comentaristas y expertos argumentan que pudo haber sido Nicodemo o José de Arimatea, porque eran conocidos del sumo sacerdote. Incluso algunos consideran que era Juan, el hijo de Zebedeo, que es posiblemente la teoría más contundente y concreta, que fue el apóstol Juan, aquel que se refieren como el otro discípulo. ¿Por qué? ¿Cómo es que tenía influencia o conocía al sumo sacerdote? Bueno, hay 2 teorías. Uno, que él fue pescador, su padre pescador, y ellos le entregaban el pescado a los sacerdotes. Mientras que una segunda teoría dice que Salomé, la mamá de Juan, era pariente de María, y María era pariente de Elizabeth, y Elizabeth era esposa de Zacarías, quien fue también sacerdote y sirvió, y por lo tanto conocidos de los sacerdotes. En ambos casos simplemente sabemos que eran 2 de sus discípulos de Jesús que estaban a la par y estaban al tanto qué pasaría de Jesús. En el 17 dice: entonces la criada portera dijo a Pedro: ¿tú no serás también de los discípulos de ese hombre? Él dijo: no lo soy. Y fíjense la relevancia de esta historia, porque es el juicio legal de Jesús. Y aunque quizás pueda sonar como un tema aburrido, los 4 evangelios hablan de esta historia. Los 4 evangelios lo relatan. Quiere decir que los 4 evangelistas tienen esta historia como una historia relevante, algo para que nosotros aprendamos algo de ello. Cuando esta portera o una sirvienta le dice a Pedro: ¿no eres tú también de los discípulos de este hombre? Estas palabras, imagino que fueron como flechas lanzadas al apóstol Pedro, porque él estaba acercándose lo más que pudiese a su Señor. Pero cuando se siente descubierto, imagínense cómo se sintió en esos momentos. Él había llevado sus buenas y fuertes intenciones a lo largo de todo el proceso, y nadie había sido tan aguerrido como él mismo, demostrando que él amaba a Dios, que él amaba a Jesús. Así es que en defensa de Pedro, aunque podamos decir que a estas alturas había sido un fracaso, pero al mismo tiempo podemos decir que estaba luchando con todas sus fuerzas humanas. Y esto me lleva a un punto, y es que podemos observar el carácter del apóstol Pedro, su relación con Dios, que él amaba profundamente a su Señor.
Y eso nos recuerda también, quizás a la mayoría de nosotros, amamos profundamente a Dios. Lo declaramos públicamente y en nuestras oraciones, en nuestra adoración le decimos a Dios cuánto le amamos. Pero de la misma forma como el apóstol Pedro, aquí estamos viendo como si fuese la mitad de su historia, todavía no se desarrollaba totalmente, todavía no se desenvolvía como habría de ser. Era un carácter con temor y miedo. Y eso me lleva a lo que dice la primera carta del apóstol Juan 4, que donde hay temor, el amor de Dios no ha sido perfeccionado. Regresando a la aplicación personal, muchas de las veces cuando nosotros estamos en la misma situación que el apóstol Pedro, también nos está diciendo que nuestro amor hacia Dios no ha sido perfeccionado. Porque tenemos miedo, hemos perdido el trabajo, hemos perdido beneficios, hemos perdido, no sé, algo. Tenemos temor de la vida, tenemos temor, inseguridad de esto, de lo otro. Todavía nuestra relación con Dios está desarrollándose, está creciendo, está madurando. Y aunque en sí no es malo, la idea es que la historia no culmina en esta faceta con el apóstol Pedro. Aquí vemos a un Pedro que es cobarde, que se esconde, que tiene miedo, que tiene inseguridad, que niega a su Señor. Pero como lo leíamos en la lectura del día de hoy, más adelante, cuando sus propios ojos pudieron ver el cumplimiento de las palabras de Jesús, entonces vemos a un Pedro que dice 3 veces: sí, Señor, yo te amo. Y posteriormente, ahora vamos a ver cómo Dios usa de forma poderosa al apóstol Pedro, y que su fe fue tan grande que su presencia sanaba personas, hacía milagros. Él lideró el cristianismo, la iglesia de Cristo. Llegó a ser grande delante de Dios. Y de la misma forma, a veces delante de nuestros propios ojos somos inseguros, nos sentimos incapaces, todavía como que estamos debatiendo entre una cosa y la otra. Pero así como el apóstol Pedro, Dios está trabajando con nosotros, y eventualmente, si nosotros obedecemos, podemos llegar a ser como el apóstol Pedro. Podemos desarrollar un carácter y una relación con Dios como el apóstol Pedro. Así es que tu historia aún no ha sido culminada. Tu historia sigue. La conclusión no ha sido todavía. Hay más adelante. Y tú tienes la decisión cómo vas a concluir tu propia historia delante de Dios. Amén. Entonces, con la respuesta negativa del apóstol Pedro, quizás estaba preparado para morir por Cristo, pero no estaba verdaderamente preparado para contestar la pregunta de esta sierva. Pedro no niega a Jesús como su Señor, ni mucho menos niega que Él fuera el Mesías, sino más bien niega ser discípulo de Jesús. Es una diferencia que puede hacer en su relación con Él, porque al principio alardeaba quién era Pedro y cuánto creía en Él, pero ahora, siendo probado, vemos que se espantó contestando: no lo soy. En el 18, y los siervos y los guardias estaban de pie, pues habían encendido unas brasas porque hacía frío y se calentaban. Pedro también estaba
de pie calentándose. Vemos entonces que esta historia se desarrolla en la noche. Recordemos que estaban en el monte de Getsemaní a las horas de la noche, orando, meditando. Entonces de allí viene el alboroto, vienen los soldados, se lo llevan. Entonces, de un lugar a otro, tuvo que haber transcurrido algunas horas. Y no sé si ustedes han estado en otros países, por ejemplo, los que venimos de México. En México a veces en el día está calientísimo y en la noche está frillísimo. Israel o Palestina es algo similar. Hay mucha zona desértica o semidesértica, entonces es caluroso en el día, pero en la noche hace frío. Y era de noche. Alrededor de la medianoche hacía frío. Así es que entre la multitud del apóstol Pedro se fue escabullendo hasta que llegó donde estaba el calorcito. Y allí en medio de la demás gente estaba calentándose. Para entender también un lenguaje que usa la Biblia, vamos a ver en pantalla lo que viene siendo la división del día y la noche. Y es que si aquí habla de la noche, en la noche lo dividen en 4 partes, o se le llama vigilias, en 4 vigilias. De 9 a 12 la primera, de 12 a 3 la segunda, de 3 a 6 la tercera, y así sucesivamente. Entonces, bueno, ahí me recorrí una de 6 a 9, de 9 a 12, de 12 a 3 y de 3 a 6. Aquí posiblemente estaban alrededor de la segunda vigilia, frío. Y aquí dice entonces en el 19, el sumo sacerdote entonces preguntó a Jesús acerca de sus discípulos y su doctrina. Fíjense cómo la Biblia llama a Anás como el sumo sacerdote. Y es que en el Antiguo Testamento establecía que una vez que ponían al sumo sacerdote era de por vida. Pero vino el Imperio Romano y él estaba cambiando sacerdotes de acuerdo a su conveniencia. Entonces aquí está delante de Anás, y Anás le comienza a preguntar por sus discípulos, por su doctrina, porque lo que estaba buscando era que entre más hablara Jesús, él iba posiblemente a caer en un error, y ese error lo iba a incriminar. Algo así como cuando en nuestros días se comete un crimen y están interrogando al incriminado. Entre más hable la persona, el margen de error crece y sus propias palabras puede envolver, enredar e incriminar a aquella persona. Hay muchas personas que han ido a la cárcel porque de su boca salió algo que no debía haber sido, pero eran inocentes. Y Jesucristo sabía que este sacerdote lo que estaba buscando era que él mismo se incriminara. En el 20 Jesús le responde: yo he hablado abiertamente al mundo, siempre he enseñado en la sinagoga y en el templo donde se reúnen todos los judíos. Nada he hablado en secreto. ¿Por qué me preguntas a mí? Pregúntales a los que han oído lo que yo les he hablado. He aquí, ellos saben lo que yo dije. El autor Barclay afirma que legalmente el hombre se consideraba absolutamente inocente y más, ni acusado, hasta que la evidencia de los testigos hubiera sido presentada y confirmada. ¿Qué es lo que está pasando aquí? Que Jesús le está diciendo al sumo sacerdote: yo no tengo el derecho de incriminarme a mí mismo, y tú no tienes el derecho de interrogarme. O sea, debes de presentar testigos para que los testigos levanten su testimonio en contra o en favor mía, y entonces me puedes acusar. Lo que Jesús está diciendo, conociendo la ley, es que este procedimiento
no era verídico, no era legal, no era legítimo. Y sin embargo, vamos a ver que todo esto se llevó a cabo de una forma ilegal. En el 22 dice: cuando dijo esto, uno de los guardias que estaba allí le dio una bofetada a Jesús diciéndole: ¿así respondes al sumo sacerdote? Como vemos que esto tuvo varias irregularidades, era ilegal inducir a una persona a autoculparse a sí misma, y aquí también era ilegal golpear a una persona que ni siquiera había sido declarada todavía inocente o culpable. Era ilegal. Ahora, usted sabía que llevar a cabo un juicio en la noche era completamente ilegal, en las sombras, cuando nadie se diera cuenta. O sea, todo lo que estaban haciendo era ilegal, no era legítimo, no era genuino. Y sin embargo, aquí ya el guarda del sumo sacerdote lo golpea. Sabían que Jesús estaba amarrado, como hoy esposarían a los criminales. Estaba amarrado, no podía hacer nada. Y si vamos atrás, Judas le dijo a los soldados: al que yo bese, a él atar. ¿Por qué les diría eso? ¿Porque era peligroso Jesús? Claro que no, aunque llevaron lámparas, espadas, garrotes y lo que sea para prenderle. Pero quizás Judas estaba pensando: con sus manos hizo muchos milagros, por lo tanto él a lo mejor se va a librar. Átele las manos. Desde el momento de su aprehensión hasta llegar aquí delante de la presencia del sumo sacerdote, estaba atado. Cuando lo golpearon, estaba atado. Una razón más de la ilegitimidad de este juicio. Y aquí, entonces, vamos viendo que estas personas ya tenían un veredicto sin antes pasar por el procedimiento. ¿Por qué? Porque es más fácil evadir la verdad y silenciar al que la dice que tratar de responder a ella. Según la ley judía, él no tenía obligación de responder porque era inocente, porque estaban siguiendo un proceso totalmente erróneo, porque ellos prefirieron el error y lo hicieron en las tinieblas a las horas de la noche. En el 23 dice: Jesús les contestó: si he hablado mal, da testimonio del mal, pero si bien, ¿por qué me golpeas? Ahora esto también nos trae a otro principio, y es que en Mateo 5:39 Jesús da esta enseñanza: cuando alguien te golpee, volteale la mejilla. Entonces, ¿por qué aquí Jesús? ¿Por qué Jesús no la aceptó? Y es que aquí estaba demandando justicia. Jesús estaba apelando a los testigos que demandaban un procedimiento legal. O sea, es siempre la injusticia, incluso es la injusticia que a veces nos justifica el enojo. Claro, o sea, como hijos de Dios tenemos también el derecho de enojarnos cuando hay injusticia, porque lo hay, y todo el tiempo, por todas partes. No dice que Jesús se enojó, pero sí dice que respondió a esta injusticia. En el 24 dice: entonces Anás le envió atado a Caifás, el sumo sacerdote. Ya aquí habla de dos sumos sacerdotes: el que había sido puesto por la ley judía y el que había sido puesto por el imperio romano. En el templo era una construcción, una mega construcción, donde había un gran santuario. Alrededor del santuario, cuartos para enseñanza, para adoración, cuartos donde se limpiaban los que estaban inmundos, los que estaban leprosos,
cuartos de los sacerdotes, cuartos de servicio, cuartos de sacrificio. También estaban unos cuartos para los gobernantes. Entonces se considera que los sumos sacerdotes estaban en uno de estos cuartos. Y Anás era el suegro de Caifás, porque muchas de las veces lo que hacían es que cuando moría el sumo sacerdote le dejaba el puesto a uno de sus hijos. En este caso tenía 4 hijos, pero por una u otra razón el puesto fue a dar a Caifás, que se había casado con una de sus hijas. Entonces varios autores afirman que todo esta parte del juicio fue una farsa, un falso juicio, y no hubo la intención de una audiencia y de un juicio correcto para Jesús. Ellos declaran las irregularidades que había en este juicio. Por ejemplo, para que un juicio tomara validez no se permitía juzgar a nadie con riesgo de vida durante la noche. ¿Y qué era lo que estaba pasando? Estaba siendo de noche este juicio. El arresto de Jesús como resultado de un soborno. ¿Recuerdan que Judas Iscariote fue pagado 30 monedas de plata para entregar a Jesús? También se le pidió a Jesús que se acusara a sí mismo. Y la cuarta, la ley judía no permitía la sentencia de muerte sino hasta el siguiente día, e incluso ningún otro tipo de veredicto. Pero los líderes judíos estaban buscando hacer las cosas en la oscuridad. ¿No es lo mismo que la palabra de Dios nos enseña? Que las personas que viven en la oscuridad hacen las cosas en la oscuridad, o sea, en lo oculto, donde a veces la persona piensa que nadie lo ve. Bueno, nadie lo puede ver, pero Job lo dijo: Dios, si voy a lo alto, a lo profundo, al este, al oeste, al mar, al porvenir o al pasado, en todas partes estás tú. De ninguna parte me puedo esconder de ti. De la misma forma, nosotros no nos podemos esconder. Y con todo y eso, a veces se nos ha quedado una partecita del corazón al niño, ¿verdad? Cuando el niño juega al peekaboo. ¿Sí conocen el juego del peekaboo? Peekaboo. Nos ponemos las manos en los ojos y pretendemos que los demás no nos ven. Dios se dice en sus características divinas, es omnisciente, todo lo sabe, todo lo ve, todo lo puede. No nos podemos ocultar de su presencia. Y estos infractores de la ley estaban haciendo las cosas ocultas del pueblo, mas no de Dios. El punto principal es este. De acuerdo al capítulo 11, ya se había decidido mucho antes la sentencia de Jesús. Ya había un veredicto. Y todo esto solamente estaban haciendo como para pretender llevar a cabo un juicio. Lo estaban haciendo como diciendo: sí, hay un procedimiento legal y lo estamos siguiendo. Algo así como a veces pasa en nuestros gobiernos actuales, que ya de antemano se sabe cómo va a estar todo, mucho antes de que pase, porque ya se estableció. Los grandes que mueven las economías globales o nacionales toman decisiones sin tomar en cuenta al pueblo. Así también aquí vemos que estos líderes ya habían tomado una decisión. Pasara lo que pasara, ya había un veredicto, y ese veredicto era en contra de Jesús. Aunque piensan ellos o pensaron ellos que ellos eran los ganadores,
Sin embargo, a través de su maldad estaban glorificando a Dios, porque Dios había destinado al Cordero sin mancha ser entregado por causa de nosotros para pagar la deuda del pecado. Fíjense, como decía la vez pasada, que aún todas las cosas hechas fueron hechas de acuerdo a la ley. Cuando Jesús fue atado, ¿no les recuerda como al hijo de Abraham cuando fue atado para ser sacrificado? ¿O no nos recuerda cuando iban a sacrificar al cordero, lo ataban y lo sacrificaban? Cada uno de los detalles en la pasión de Jesús estaba cumpliendo aún la ceremonia del sacrificio de Dios. Entonces ahora venimos a esta etapa y énfasis de la historia. En el 25 dice: estaba pues Pedro de pie calentándose, y le dijeron: ¿tú no serás también de sus discípulos? Él negó y dijo: no lo soy. No lo soy. ¿Cómo debió haber sentido Jesús, su maestro, al ser negado por uno de sus apóstoles y amigos más cercanos? Es probable que le dolió aún más que la hipocresía de estos líderes o que la bofetada que le fueron dadas. El dolor de ser negado. Y a lo mejor no nos ponemos a pensar, a lo mejor algunos de nosotros no batallamos con eso. Pero saben que el rechazo es uno de los sentimientos más comunes en nuestra sociedad. Cuando un padre o una madre abandona el hogar, el hijo crece con un sentimiento grande de rechazo. Y el rechazo nos hace vivir amargamente, muchas veces por el resto de nuestra vida, si no somos restaurados. Es algo bien serio cuando en un matrimonio uno de los dos falla. El rechazo es una flecha que está incrustada en el corazón y que solamente Dios puede sanar. Amén. Amén. En el 26 dice: uno de los siervos del sumo sacerdote, pariente de aquel a quien Pedro le había cortado la oreja, le dijo: ¿no te vi yo en el huerto con él? Pedro negó otra vez y enseguida cantó el gallo. Esta historia está denotada en los evangelios sinópticos 3 veces. Quiere decir que el apóstol Pedro negó 3 veces a Jesús, mientras que el apóstol Juan solamente lo menciona 2 veces, aunque consideran los expertos que la segunda y la tercera vez lo hizo en una segunda negación. Y el autor Marcos le agrega que en cuanto pasó esto, Pedro salió afuera y lloró amargamente. Esto pareciese que estaba pasando al final de la tercera vigilia, o sea, alrededor de las 4 de la mañana, 3 de la mañana. Y no solamente eso, pero Lucas agrega que mientras esto estaba ocurriendo, Jesucristo miró atentamente a Pedro, y Pedro cruzó mirada con su maestro. Al mirar esa mirada de dolor, entonces vino la memoria vergonzosa que ya Jesús le había profetizado: antes que cante el gallo, me negarás 3 veces. Podemos ponernos en los pies, en los zapatos de Pedro, allá profesando: yo, Señor, iré contigo a donde quiera que tú vayas, y ahora negando a su maestro y Señor. Algo vergonzoso, triste, una traición, un rechazo. En toda esta escena
Hubo 3 juicios ante las autoridades judías. Aquí uno ante Anás, el primer sumo sacerdote, el segundo ante Caifás, el segundo sumo sacerdote, y posteriormente ya hacia la 4ª vigilia a las horas de la mañana. Todo esto también estaban haciendo para ganar tiempo y convocar al Sanedrín, al concilio, todo el grupo de los líderes judíos, para acusarle formalmente. Todo esto estaba pasando. Ahora, algo interesante es que los judíos no permitían las gallinas en los contornos de Jerusalén. Así es que ese gallito que ven en pantalla probablemente era un gallo romano. Pero de una u otra forma, ahí estuvo. El cacaraquido de un gallo le recordó las faltas al apóstol Pedro. Fíjense aún cómo Dios habla. Cuando nosotros queremos escuchar la palabra de Dios, la voluntad de Dios, Dios puede usar un animal. No es el único gallo que se hizo famoso. Allá en el Antiguo Testamento vemos a un burrito que se hizo famoso. Jesús dijo que aún si las piedras eran necesarias, las piedras darían testimonio. Así es que si de verdad queremos escuchar la voluntad de Dios, Dios puede hablarnos de muchas formas, a través de su creación, de animales, de personas, de problemas. Cuando nuestro corazón está abierto a la palabra de Dios, Dios nos puede hablar de muchas formas. Aún siendo ya una persona adulta, Dios puede usar a un niño para que te hable en tu necesidad, o quizás en nuestra terquedad, en el problema, que estamos buscando una solución, que no se nos prende el foco, que estamos presionados con ansiedad, o lo que sea. Dios nos habla. Y aquí el apóstol Pedro escuchó el cacaraquido de un gallo, y también escuchó la invitación para el arrepentimiento, porque a través del canto de un gallo, el apóstol Pedro se dio cuenta de su falta. Por eso salió afuera y lloró amargamente. Estaba reconociendo su falta. Y fíjense, para que el perdón sea legal, de acuerdo a la palabra de Dios, vemos que tiempo después Jesús regresó y tuvo esa charla con con Pedro. Aquí el apóstol Pedro lo rechaza 3 veces verbalmente. Por tus palabras nosotros seremos juzgados. Dice la palabra de Dios que por toda palabra buena o mala que sale de nuestras bocas seremos juzgados, seremos justificados o seremos condenados. Y Jesús no dejó pasar por alto esta negación. Quiere decir que este pecado era legalmente activo. Y Jesús ahora regresa tiempo después. Me negaste la primera vez. ¿Me amas? Sí, Señor, te quiero. ¿Me negaste la segunda vez? ¿Me amas? Sí, Señor, te quiero. ¿Me negaste la tercera vez? ¿Me amas? Sí, Señor, tú lo sabes todo, te quiero. Esa fue la respuesta del apóstol Pedro. Y lo estoy traduciendo literalmente como viene en la lengua original. Fue rechazado Jesús 3 veces, ahora verbalmente en su restauración lo hizo, que verbalmente se retractara y confesara que verdaderamente lo ama. Podemos ver entonces un amor no perfeccionado, los errores que cometen, esos errores que son los errores que todos nosotros cometemos de una o de otra forma. A veces, como adultos, cometemos errores con nuestros hijos y Dios te invita a la restauración. Si hablaste algo feo en contra de tus hijos,
entonces creo que Dios te está invitando para que también verbalmente te retractes y cambies esas palabras de maldición en palabras de bendición. Y de la misma forma, así como yo, que aproximadamente de los 14 años a los 17, 18, un hijo rebelde, así también muchos de nosotros como hijos, si dijimos palabras muy toscas a nuestros padres, también Dios nos está invitando para que revertamos esas palabras de maldición en bendición. Amén. Entonces, la negación de Cristo ante los incrédulos, como en el caso de Pedro, demanda una restauración especial. Pero vemos que el apóstol Pedro se arrepintió y también Dios nos invita que eventualmente nosotros nos arrepientamos. En el 28, y que es el final, dice: llevaron entonces a Jesús de Caifás al pretorio. Era el amanecer, pero ellos no entraron al pretorio para no contaminarse y para así poder comer de la Pascua. Aquí ya era la cuarta vigilia, entre las 3 a las 6 de la mañana. Ya estaban esperando el concilio, ya estaba pronta la salida del sol, y el Sanedrín tenía el derecho de juzgarlo, pero no podía decretar muerte. Tenía el derecho de sentenciar una sentencia, lo cual ellos hicieron. Lo declararon culpable, mas tenían que pasar a fuerzas por el proceso legal romano para acusarle de muerte. Hay una escena muy interesante donde en los atrios de la casa de este patriarca, de este señor que Pilatos, cierran las puertas y hay un portero. ¿Y saben qué fue lo que hicieron? Que a los que conocían que eran discípulos de Jesús no los dejaban pasar, y solamente dejaron pasar a los que eran enemigos de Jesús, para a la hora de sentenciar un dictamen. ¿Recuerdan cuando Pilatos les preguntaba a la audiencia: ¿y ustedes qué dicen? Crucifícale, crucifícale. Eran enemigos de Jesús, porque los amigos de Jesús no fueron dejados entrar en este lugar. Entonces la gente culpó al Salvador de este mundo. Los líderes amaron más las tinieblas, y en medio de todo esto, en la humanidad de Cristo, Él fue rechazado por los suyos, como lo dijo Miqueas, como lo dijo Zacarías. Golpearán al pastor y las ovejas huirán. Entonces ahora vemos que Jesús aparentemente se quedó solo, y en medio de este proceso tan duro y difícil, aún fue negado por sus propios discípulos. Ahora estaba siendo tratado como un criminal. La cruz era el peor castigo de muerte, como si hoy en día dijeran a la silla eléctrica, el peor castigo. La cruz era el símbolo de los grandes criminales, asesinos, instigadores del desorden social, traidores de la patria. La cruz, el símbolo de la muerte, del crimen, lo vergonzoso. La cruz había cobrado su víctima, pero en realidad la víctima ahora estaba tomando la cruz y la transformaría en el símbolo de vida y de victoria para un nuevo mundo, el pueblo de Dios, los hijos que eventualmente tomarían la cruz como un símbolo de victoria que hasta el día de hoy nos deja, 2 milenios después, un símbolo de victoria sobre la muerte, sobre el pecado, sobre Satanás, sobre este mundo, un símbolo de victoria para todo aquel que ha creído en la cruz, en el Calvario, en la obra salvífica de Cristo Jesús. Amén. Oremos.